Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces les damos la bienvenida al cuarto encuentro temático sobre inteligencia artificial y su uso para la investigación. Hagan las consultas que sean necesarias en el momento que sea conveniente, no tenemos por qué esperar al final. La primera parte va a ser un poco más teórica de qué estamos hablando para partir todos de una misma base y después vamos a mostrar alguna como a modo de demostración. Los que ya la usan ya saben que es un montón lo que hay que para mostrar, así que vamos a mostrar algunos ejemplos clásicos y basándonos más en lo que es libre, más que lo que es pago. Bueno, eh, arrancamos. Nosotros le pusimos como título a... ahí va. Nosotros le pusimos como título a esta charla la inteligencia artificial como herramienta para la investigación, pero obviamente nosotros vamos a dar una aproximación desde nuestra área, entonces vamos a centrarnos en lo que es la investigación bibliográfica, todo ese periodo de revisión bibliográfica, búsqueda de material, evaluación, etc. Empezamos diciendo que la inteligencia artificial, como ya se habló en la charla pasada, llegó, probablemente llegó para quedarse. Pero, ¿qué rol está cumpliendo en la investigación científica? En principio les podemos decir que está moviendo un poco el piso. Salen un montón de cuestiones y genera un ecosistema extremadamente complejo, con muchas cosas positivas, muchas cosas negativas y muchas cosas en una zona gris que recién se está empezando a investigar, a evaluar y a reglamentar también, porque hay mucha cosa de esto que todavía no está reglamentada. ¿Ah? Lo de siempre, si nos tomamos noticias un poco al azar, como para mostrarles las repercusiones que está teniendo, vemos que hay gente que plantea situaciones, perdón, plantea investigaciones y propuestas súper interesantes, como puede ser, por ejemplo, desarrollo de competencias investigativas a través de la inteligencia artificial, enfoques innovadores, pero también surgen preguntas, ¿qué pasan en los ámbitos de la publicación científica, en el ámbito de la educación? ¿Cómo se procesa y se entiende esto que está viniendo desde la inteligencia artificial? Empiezan a haber temas que tratan de sesgos. La información que nos da la inteligencia tiene cierto sesgo, eso está clarísimo, porque los modelos en los que se entrena la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, sobre todo estos modelos más generales, como puede ser ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, se entrenan en forma masiva, pero desde el norte, empiezan a haber cuestionamientos sobre lo que es la creatividad, lo que es la originalidad, a plantearse de vuelta temas como integridad académica, honestidad académica, cómo se articula todos estos temas emergentes con lo que es la publicación científica, el trabajo intelectual, la investigación. Entonces, entendemos que es un ecosistema extremadamente complejo que nosotros no pretendemos abarcar en esta charla, pero sí queremos partir desde la base de que entendemos que esto tiene un montón más de aristas de las que nosotros vamos a plantear acá. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta primera aproximación es generar la duda o generar el espíritu crítico. Entonces, cada cosa que nosotros planteemos, la idea es para pensarla, para entender cómo funciona y para poder utilizarla como una herramienta valiosísima que es, sin dejar de lado todas estas otras aristas que son sumamente importantes y que se van a estar definiendo en estos años, ¿no? Porque esto está avanzando a una velocidad brutal, porque como escuchamos en una charla hace unos días, lo que es correcto hoy puede mañana haber cambiado
porque recién al ser un tema emergente, recién se está empezando a escribir cada vez más rápido, se está investigando, pero la explosión realmente tal como se dio tendrá un año, entonces todavía hay mucho aspecto puntual que ver. ¿Tá? Entonces nosotros nos vamos a quedar contentas si salen de esta charla con más preguntas que respuestas y si salen de esta charla con una curiosidad para entender cómo funciona y para poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en forma crítica, pero también que les ayude en su trabajo del día a día. ¿Tá? Porque la idea nuestra es tratar de dilucidar algunos aspectos para que se amplíe el abanico de posibilidades que tengan para trabajar con lo que es inteligencia artificial dentro de lo que es una búsqueda de información académica. Y como tal, ustedes saben que tiene cierta rigurosidad y ciertos pasos que, a pesar de estar en un mundo en donde le podemos hacer 3 o 4 preguntas a un chatbot y nos da una respuesta que puede sonar sumamente convincente, hay mucho más aspectos que hay que profundizar antes de tomar eso como seguro. ¿Está? Creo que todos recordamos esta imagen, ¿verdad? Me parece que por lo menos la gran mayoría de nosotros pasó por una búsqueda de información con esta tecnología de papel y lápiz. ¿Recuerdan cómo hacían las búsquedas acá? ¿Se acuerdan? Ustedes si venían con un tema, tenían que ir al catálogo de temas, buscaban e iban seleccionando aquellos libros, materiales, artículos que les servían. También a veces venían con autores puntuales o títulos puntuales, iban anotándose en un papel, dependiendo de la biblioteca, cambiaba un poquito el formulario, iban al mostrador de préstamo y se llevaban la información. También las compañeras que trabajaban en referencia, cuando les tocaba hacer búsquedas, hacían búsquedas en estos catálogos utilizando lo mismo, palabras clave, autor, temas relacionados y les devolvían también material físico en papel. Eso fue como se centralizó la búsqueda de información, por lo menos hasta finales del siglo XX. A mediados de los 90, a principios de los 90, pero me parece que acá en Uruguay más hacia mediados de los 90, fines de los 90, con la masificación de Internet aparecieron lo que fueron los buscadores. Y así nos acostumbramos a buscar, tipear un par de palabras en un buscador, que podía ser un buscador general como Google y buscábamos cualquier tipo de información, o cuando buscábamos información académica, utilizamos, mejor dicho, y todavía nosotros vamos a defender la importancia que tienen los catálogos y las bases de datos especializadas, incluso en el ecosistema de hoy, tipeando un par de palabras, pero más o menos seguíamos la misma lógica. Poníamos palabras claves, las, las combinábamos de determinada forma para que nos diera un resultado mucho más pertinente. ¿Recuperábamos qué? Recuperábamos documentos, no recuperábamos respuestas. Pero eso, como estábamos viendo, el año pasado, o sea, a partir de fines de 2022, que fue cuando ChatGPT, el lanzamiento de ChatGPT, pero sobre todo por el avance de los diferentes modelos y la masificación, o por lo menos el uso más masificado de estas herramientas, empezó a verse que estábamos en un momento bisagra y de cambio. ¿Está? Entonces ahora, ¿nos cuentan ustedes si han cambiado sus formas de buscar información bibliográfica o evaluarlo? Les vamos a dar ahora, Nelita, ¿tenemos que pasarlo? Sí. Ahí. Les vamos a dar ahora una pregunta que dice, ¿usás la inteligencia artificial para buscar bibliografía puntualmente? Y nos pueden contestar, sí, claro, estoy ahí.
O no, yo con eso no me meto porque no sé de dónde sale esa información. O no, la verdad que aún no, pero me gustaría intentar. Para aquellos que tengan un teléfono celular, pueden copiar directamente de ahí el QR, sino por link por el chat. si no, por el chat del Zoom. Este, les dejamos unos minutos que contesten en el Menti para ver de los, no sé cuántos somos ahora 71. conectados, de los 71 conectados, cuántos estamos, fíjate ahí en el Menti a ver si está la respuesta. Dale, ¿Cuántos estamos usándola o no? vale. Bien, vamos. eh, Unos poquitos votos, va ganando el sí, Vamos como empatados, digamos. entre el sí y el depende. Entonces, hay alguna gente que no la usa, hay otra gente que estamos como empatados entre depende, pero no va a convenir, lo que pasa es que no está conviniendo, porque este no era, el Menti este no era, era el otro, era este, Mirandaya, Acá. no, el Menti. Salí de ese porque el del otro era el otro. Anda para atrás. Acá tuvimos una pequeña duplicación de encuestas, así que vamos a tener que verlo. Vamos así a ver lo que Ah, información. gracias. Son las dos. Pero bueno, la tendencia se mantiene en ambos. Si lo usamos, no lo estamos, la mayoría de ustedes sí lo está usando, hay otros que dependen o no lo están usando, pero les gustaría, y una minoría no la usa para nada. ¿Está? Eso a nosotros nos súper sirve también, primero, para saber qué está pasando en la realidad, ¿no? Porque por lo menos de acá no hemos hecho ninguna actividad, ningún No, relevamiento grande para saber cómo se está comportando nuestra comunidad eh, me perdí porque estaban ahí. sí, Eh, pregunta Agustín, la pregunta del link era, ¿es ético usar la I para la información? Porque eran dos consultas. Te pasamos la también. Y hay gente que está poniendo en el chat si la usa, si no la ha usado, para que te pasamos el link. no, se nos trabucaron los mentis. Porque eran dos consultas. Si es No, en realidad esa otra la habíamos descartado. a ver ahora, use code, Por eso. te la pasamos ahí. El tema es el siguiente, habíamos hecho una presentación justamente tratando de problematizar desde el inicio, a ver qué pensaban ustedes, si el uso de inteligencia artificial era o no era ético a la hora de hacer una búsqueda de información o de utilizar la información que nos da la inteligencia artificial para presentarla en una investigación. Pero luego de discutir para atrás y para adelante y ver cuál era la mejor forma de plantear esta charla, se nos ocurrió que lo ideal era primero tener un pequeño sondeo de si la gente lo utilizaba o no lo utilizaba. Entonces se nos cambió ahora Ahí ya fue de la pregunta. Ahí ahora Marianela mandó la correcta. Lo que queríamos nosotros más que nada saber era de los 70 que estamos acá, cuánta gente la usa, cuánta gente no la usa, pero una de las razones para la cual se anotó esta charla es para ver Mirá, cómo ahora podría sí. sacarle mayor provecho. Y bueno, gente que no, que le interesa el tema, pero que no la utiliza en forma asidua. ¿Tá? Y ahora vemos que sí, Gana el digamos, sí, obvio. gana el sí y gana el me gustaría. ¿Está? Entonces, sigan llenando los que no han podido. Y la otra pregunta que les vamos a hacer es, en caso que la utilicen, ¿cuál inteligencia artificial usan? Si sacan el QR de ahí, les va a llevar a un box para poner la respuesta. Y ahí pusimos las más conocidas, pero por supuesto, si están utilizando alguna otra herramienta, les pedimos que nos la pongan. Es
pueden ponerla también en el chat, si usan alguna en especial, no Eh, solo las que aparecen sí, los hoy te dibujitos ahí, no, esto no tengo. ¿Dónde está la otra? capaz que fue otro grupo. No, espera, no. Estas son- Perdonen, estamos con temas técnicos. Share, participant, copy, Dale, lo mandamos y por ahí ahí. mandalo. Y ahí le mandamos la segunda Mira, pregunta. uy, una cantidad de usa el chat GPT, ahí va la consulta también. Los que prefieren el chat le ponen por el chat, los que prefieran por el Menti, pero es un poco para también medir la temperatura de qué se está usando, qué usan, si han probado cosas distintas además del chat GPT, porque es lo que decía Eugenia, todos los días está saliendo algo nuevo y es difícil estar actualizado en, en todo lo que es tecnología. Y más la inteligencia artificial que vino para quedarse y hay que usarla con precaución, pero sin miedo también. A ver A cuál es la ver, respuesta. Vamos para allá. ahí Acá. está. Pim. Entrar ahí. Copilot, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Sí, pero va ganando ChatGPT Cypher. y Gemini, son, me parece, los que van a la cabeza, digamos, de esta carrera. Si es que fuera una carrera y ganaran algo, que sí ganan, ¿no? Si se extrapola esto por población mundial. Les cuento para que sea totalmente transparente, yo uso muchísimo ChatGPT, pero quizá no para lo que es específicamente búsqueda bibliográfica. Paola, una pregunta. ¿Para qué saco Sí, esto? justamente te iba a decir que a mí me ha pasado muchas veces en búsquedas bibliográficas en ChatGPT de que en eso de que ChatGPT es complaciente, a Mm, veces inventa Ah, sí. referencias que hace como una licuadora de títulos que sí existen en mi área, con autores que sí existen en mi área, pero me devuelve un artículo que en realidad nunca se publicó. Me ha pasado y entonces de ahí dejé de usar, o sea, lo uso muchísimo para otros tipos de consultas, pero no para bibliografía, como tú estabas diciendo. Y bueno, encontré algunas otras específicas de bibliografía que me han servido más y calculo que ustedes las van a explicar ahora. vamos a salir un poco de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje y vamos a ir a algunas otras herramientas que nos parecen que pueden complementar lo que son las búsquedas. Por eso también era un poquito de hacer este pequeño tanteo al principio, a ver quién usaba qué cosa, porque también no, nosotros no subestimamos al público, por más que hay tendencias claras a nivel mundial, y quizá ya todos estábamos más o menos en la misma página y podíamos, nada, tener más discusiones de otras índoles. Pero sobre todo porque estas herramientas que vamos a mostrar más adelante tienen características muy puntuales que las hacen mucho más adecuada para lo que es búsqueda bibliográfica. Porque, por ejemplo, lo que decías vos, Paola, ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot, Claude, son muy buenos para determinadas cosas. Pero, como vamos a ver ahora, para lo que es búsquedas bibliográficas, quizá tenemos que preguntarnos algunas cositas antes de tomarlo como nuestra nueva fuente de información que nos cabe en el bolsillo y que le podemos hablar directamente. ¿Está? Vamos a seguir ahora, en un segundo, vamos a seguir ahora con la presentación y lo que queríamos justamente para contestar estas preguntas, primero, si bien ya se habló en la charla pasada, queríamos partir de la pregunta de cómo funciona una inteligencia artificial generativa. Estos ya saben que son grandes modelos de lenguaje que tienen todo un software y una ingeniería por detrás muy potente, pero
como dijeron la otra vez en una charla que después le vamos a pasar, porque también estuvo muy interesante, son modelos probabilísticos. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen eh, dentro de lo que es el diseño, lo que te responden es la respuesta más probable basado en ese entrenamiento que hicieron con miles y millones y millones y millones de conversaciones con gente. ¿Tá? Es un modelo que lo que hace es estima qué palabra va al lado de la otra. Es un modelo muy potente que da resultados muy buenos, como vamos a ver, pero que es un modelo probabilístico, es decir, que trabaja con estadísticas y probabilidades. No es un modelo determinístico, es decir, que no te determina esa respuesta. Entonces, puede suceder que dos usuarios diferentes hagan la misma consulta, pero la planteen de formas diferentes y eso haga que reciban respuestas diferentes. Por eso también un poco de la complacencia que tienen estos modelos, ¿tá? Que siempre suelen respondernos dentro de lo que nosotros queremos escuchar. Si uno no tiene un poco ese perfil crítico, se queda con un ego inflado después de hablar con el ChatGPT, o con Gemini, en realidad, o con quien sea, porque prácticamente todo lo que hace uno merece un Nobel. Pero fuera de chiste, ¿por qué sucede esto? Primero, porque son modelos comerciales que buscan vender, pero segundo, porque también somos los seres humanos así. Forma parte de nuestro ser. Entonces, es mucho más probable que queramos escuchar algo bueno que algo no tan bueno. Entonces, hay que saber muy bien cómo plantearle las consultas para que nos dé respuestas que se acerquen más a la realidad o a la objetividad, sea lo que sea la objetividad. Nosotros poníamos acá un ejemplo muy, muy burdo, que quizá excede un poco que quizás se puede pecar un poco de infantil, pero nos pareció muy, muy claro. ChatGPT sabe, o ChatGPT o Gemini, estos grandes modelos de lenguaje, saben que una vaca come pasto no porque tengan un conocimiento real de que las vacas comen pasto, sino porque en ese gran modelo predictivo que tienen de saber de qué palabra va uno al lado del otro, la palabra vaca va al lado de la palabra pasto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que por más similar que sea que por más que imite muy bien una conversación humana, no hay comprensión real, sino que hay una respuesta probabilística, que puede ser muy buena para un montón de cosas, pero quizá no lo sea para una búsqueda de información bibliográfica, que yo necesito tener cierta rigurosidad en mis respuestas. ¿Ah? ¿Por ahí vamos bien? ¿Alguno tiene alguna otra consulta o aporte que quiera hacer? Muy bien, seguimos entonces. La siguiente pregunta sería, entonces, ¿no lo puedo usar para la investigación en general, no solo la investigación bibliográfica, no lo puedo usar para mi investigación científica? Y bueno, en realidad yo soy de las que pienso que sí, que es una herramienta fantástica, pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta varias cosas porque tiene muchísimos usos. ¿Está? Por ejemplo, ¿ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de alucinaciones de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el proceso que se conoce como alucinación para una inteligencia artificial? ¿Alguien se anima a contestar? Si lo sabe. A ver, vamos a fijarnos en el chat, si alguien puso algo, no lo sé. ¿Qué sucede? Como estos son modelos, estoy leyendo acá, perdón. No, Silvana pone, sí, invento en base a combinar palabras. Exacto. Sí, hay algo de invento en la Como alucinación. lo que dijo Paola en realidad, como tiene no es una Complacencia también, pero ahí va, no es una necesidad de complacer porque no necesita nada,
sino como tiene esas características de que generalmente las respuestas suelen ser muy complacientes y es muy difícil o casi imposible que uno de estos modelos te diga, no lo sé, sucede, pero no es una cuestión común. Se le llama alucinaciones a aquellas respuestas que, como bien comentó Paola ahora más temprano, eh, son respuestas que son probabilísticas, es decir, que son respuestas que son probables, que suenan coherentes, que tienen toda la lógica del mundo, incluso algunas veces pueden ser correctas, pero cuando tú le pedís fuentes, las inventa. ¿Por qué? Porque no hace todo este proceso de búsqueda. Si bien tienen ahora los modelos más nuevos, los de ahora, que por eso cada vez van alucinando menos, pero siguen habiendo alucinaciones grandes, si bien tienen acceso a Internet, muchas veces lo que a ellos hacen es deconstruyen tu input, tu pregunta, van a esa gran base de conocimiento y vuelven a armar palabra a palabra la respuesta más probable para esa pregunta, que en un porcentaje muy alto puede llegar a ser correcta. Pero ustedes entienden que nosotros estamos hablando de investigación científica, donde hay eh, mucha rigurosidad justamente en cada afirmación que yo hago. Tienen que estar bien sustentada lo que yo planteo, ni que hablar cuando hablamos de trabajos de campo. Entonces, si yo voy a utilizar ChatGPT para tomar información y ponerla directamente en el ChatGPT, vuelvo a decir, estos grandes modelos, ¿no? En mi trabajo, yo tengo que tener mucho, mucho, mucho cuidado con qué información estoy copiando o interpretando o basando mi fundamentación en eso, justamente porque las inteligencias artificiales, estas grandes, generales, tienden a alucinar. Cada vez menos, es real, pero siguen estando. Otra de las consideraciones es que no, si bien tú tenés tu usuario y ustedes entran y cada vez que hacen una pregunta, no recuerda todo el proceso iterativo, perdón, de pregunta-respuesta que tuvimos con otra conversación. Entonces, muchas veces todo el trabajo de entrenamiento que uno le hace a esa inteligencia artificial para poder llegar a resultados mejores, que ahora vamos a ver qué tipo de resultados y vamos a ver todo eso, esa memoria hay que repetirlo. Entonces, si yo abro una nueva conversación, tengo que tener en cuenta que la mayoría de las conversaciones previas no van a ser tomadas en cuenta. Sí es real que hay algunas cosas que recuerdan algunos de los modelos, no todos, pero la realidad es que la mayoría de las conversaciones es que empezamos de cero. Entonces, si yo una conversación le di látigo a la inteligencia artificial y le hice ser crítica con mi trabajo, por ejemplo, proponer algo, si vuelvo a empezar de cero, va a volver a ser extremadamente complaciente. E incluso, no sé si les ha pasado, a aquellos que lo usan, que les da resultados contradictorios, ¿no? Primero te puede decir que esto es así y cuando uno empieza a escarbar, te dice exactamente lo contrario. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Tá? Otra de las cosas que también es súper importante a este nivel es el tema de que se habla mucho de esta famosa caja negra, pero básicamente es que nosotros no sabemos de dónde sale esta información. Sabemos cómo funcionan, sabemos que son grandes modelos que han sido entrenados, dónde han sido entrenados, cómo han sido entrenados, pero toda la información, cuando le hacemos una pregunta directa, no tenemos clara cómo se llega a a esos conceptos o esas afirmaciones que te hace el chat. Es opaca, no es transparente. Tú si agarras un paper, pues ya sabes que se planteó esto, se tomó esto como base del conocimiento, se hizo este experimento, dio estos resultados y llegaron a estas conclusiones. Entonces ahí tú tomas algo que es transparente. Si tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, a estas grandes inteligencias artificiales, lo que te da no sabes cómo se llegó. Entonces también hay que tener cuidado.
Y por supuesto que tiene un montón de sesgos, ¿no? O sea, sesgos de género, sesgos de raciales. En Estados Unidos están teniendo muchísimos problemas con eso porque se están utilizando en forma masiva para selección de personal, por ejemplo. Y no sé, no va a ser sorpresa de nadie, pero mujeres negras de determinada edad no llegan a los primeros filtros porque hay muchísimo sesgo de ese entrenamiento. Y vayamos a una cuestión que sí es de género, pero menor si se quiere. Cuando uno habla sin aclarar nada, es muy probable que se refiera a ti como un hombre, sin saber en realidad nada, tu género. Entonces, de esos sesgos hay un millón. Entonces, tampoco sabemos esa respuesta que nos da si no viene sesgada por los sesgos propios de ese entrenamiento que tiene. ¿Ah? Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, para lo que es, por lo menos desde mi punto de vista, esto fue adaptado, toda la información que ha sido adaptado de otros lados está correctamente, pero este no está correctamente citado, le faltan las cursivas, pero digo, está citada, perdón, en la parte de abajo, pero esto yo lo puedo afirmar por experiencia propia. Una de las cosas que para mí tiene mayor utilidad una inteligencia artificial es para pelotear ideas. Es muy buena porque te puede dar como muchas aristas, tú después decidís si tomás o no, qué tomás, pero entras en un diálogo que te permite expander tus ideas en forma, para mí, personalmente, muy interesante. Porque justamente eso, son grandes modelos que procesan lenguaje. Entonces, al estar trabajando sobre ideas, sobre conceptos, sobre probabilidades y sobre posibilidades, tiene mucho, se le puede dar mucho jugo desde la investigación, desde esa primera etapa en donde yo estoy planteándome una hipótesis, por ejemplo, trabajando una pregunta de investigación. Yo puedo generar ciertos diálogos con estas inteligencias artificiales que me puede ayudar a mí a ver corner, me sale a ver aristas, a ver aspectos que no tuve en cuenta en primer lugar. Otra de las cosas, mismo para una búsqueda bibliográfica que yo pueda llegar a hacer más adelante, me puede ayudar mucho para definir las palabras clave, para generar una estrategia de búsqueda efectiva, para ver quizá preguntándole qué sinónimos puedo utilizar, cómo es otra forma de encarar esa búsqueda. Eso es una de las cosas para que este tipo de inteligencia artificial sirve y mucho. Permite relacionar conceptos. Tiene todo que ver con la lluvia de ideas, pero también es eso. Podés plantear una cosa, te puede traer otra que a ti te sirve, que quizás no copien directamente lo que estás diciendo, pero ayuda a pensar. Miren, mi uso frecuente es cuando estoy redactando algo, o estoy investigando algo, o estoy leyendo algo, y son las 3 de la mañana y no puedo molestar a nadie, porque es la única hora que tengo para hacerlo, no puedo molestar a nadie, empiezo a molestar a la inteligencia artificial. Y estoy preguntando, che, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿qué te parece? Y te contesta. Y ahí se puede generar diálogo y a veces te da puntos que uno no había pensado, relaciona conceptos que a priori para uno no estaban vinculados y eso puede ser sumamente rico. Otra cosa es que también muchas de ellas, muchas las versiones pagas, otras te lo permiten con las versiones gratuitas, te permiten subir trabajos, te permiten subir paper y te generan algún tipo de resumen y te destacan algún tipo de palabras. Ojo al gol con esto, siempre revisar porque también se marean mucho, porque como justamente son probabilísticas, si tú le tiras un tema que lo trabaja mucho un autor, a mí me pasó una vez que estaba justamente peloteando ideas sobre políticas políticas científicas en América Latina y le subí un trabajo de un autor para pelotear ideas y me tiraba otro, y me tiraba otro, y me tiraba otro y tuve que cerrar y decir, bueno, ya está. Esto lo discutiré con una persona de carne y hueso. Entonces, si bien
es justamente su fortaleza, porque procesa el lenguaje y te pueden resaltar aspectos claves. A veces como que se taran con una idea y no lo sacas de ahí. ¿Está? Entonces, sí sirve si le sumo 3, 4, 5 papers, por ejemplo, y le puedo decir, en los casos que se puedan, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, resumime, estoy haciendo una investigación de esto y esto y esto, ¿cuál de estos papers en principio leo primero? Que eso puede ser de ayuda, siempre con la salvedad que le pueden errar y feo, pero a veces cuando tenemos 10, 12, 15, o mismo en la vida laboral, estamos constantemente, que por lo menos nos pasa a nosotras, que recibimos uno que puede ser súper interesante y no tenemos tiempo, a veces decimos resumime y yo ahí evalúo si lo mando para la lista de lectura o lo mando para la lista de con este no voy a perder tiempo. ¿Ya? Otra de las cosas que es el ping-pong, que yo particularmente tengo adiestrado una conversación, la tengo súper cortita, le doy látigo cuando se sale el lugar, es el ping-pong de ideas. Habemos gente que por ejemplo, yo, mi forma de generar y de entender las cosas es a través del diálogo. Y muchas veces, como les decía, el diálogo a las 3 de la mañana es imposible. Entonces, el hecho de contrastar las ideas, de pelear, de buscar un poquito más allá y de justamente tener un software que te procesa toda esa información, puede ser realmente útil. Y después estas cosas que son obvias, ¿no? Apoyo para la redacción, ayúdame a redactar esta frase que no me quedó bien. Para las traducciones, mismo para a veces cuando estamos leyendo y tenemos un idioma que no entendemos, nos sirve bastante como por lo menos para poder llegar desde un punto de vista lingüístico. O para que nos haga una primera traducción, para que después nosotros corrijamos si tenemos que publicar en otro idioma. Como ya hablamos, ver conexiones entre diferentes autores, papers, siempre y cuando esta información yo se la dé. Y lo que se trató de hacer énfasis durante este breve monólogo es que independientemente de para qué lo usen, si van a tomar información que les dio este tipo de inteligencia artificial, siempre, siempre, siempre hay que corroborarla con una fuente. ¿Está? Bueno, les pregunto, ¿está claro hasta acá? ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Vemos que hay personas que están poniendo en el chat sus datos. En realidad, si están inscritos ya los estamos pasando. Si ustedes están acá y no se inscribieron, pásenos un correo para que se lo podamos mandar. No precisamos la cédula, solamente el nombre y un correo. Cualquier cosa, al final de esta charla, si a alguno le quedó duda, si quedó o no, pasamos el correo nuestro, que es formacion@fagro.edu.uy, pero no tiene que pasar los datos por acá, ¿está? Bueno, Está. entonces, de acá, de esto que vimos hasta ahora, Ya, ¿alguna sí. experiencia para compartir? ¿Alguna pregunta? Entiendo bárbaro, todo claro, perfecto. Bueno, seguimos. Recuerden que para los que deseen esta presentación, le podemos prolijar alguna cosita y se las mandamos con los certificados y el link al canal de YouTube para lo que lo deseen. Ah, Por las dudas, para los bibliotecólogos presentes, sí me faltó ponerle la cursiva a la referencia de abajo y el punto después de Arizona University. Seguimos. ¿Hay alguien hablando o no? no, no. No, perdón. Cualquier cosa, La que estoy alucinando ahora soy yo. pueden, cuando lo deseen, levantar la mano para abrir el micrófono o interrumpir no, participar, ya sea en el chat o Ahí hablar. va. Bueno, algunos consejos, tips, ideas que pueden ayudar a esto es, primero, cuando tengo un diálogo o voy a tener alguna consulta o quiero pelotear un par de ideas con la inteligencia artificial, hay que darle contexto, contexto y más contexto. ¿Tá? Cuanto más contexto la inteligencia artificial reciba, más relevante y pertinente va a ser la respuesta. Esto es un proceso iterativo, ¿no? O sea, va, viene, pero nos ahorramos mucho tiempo y ¡ay! ¿Por qué no me entendés? Cuanto más contexto le demos. A veces hay gente que encuentra muy fácil, sobre todo para aquellas veces que lo usamos como para que nos expliquen
un concepto o para que nos planteen, nos estructuren algún tipo de información, darle un rol. Imagínate que fueras el jefe de no sé qué y tengas que hacer tal cosa, ¿cómo lo hagas? Yo la otra vez, por curiosidad nomás, le pregunté qué iba a hacer para solucionar el cambio climático mundial y le dije, sos una persona, sos un experto ambientalista y estás en un cargo de decisión a nivel mundial que no existe por las dudas, pero bueno. Y bueno, y ahí tuvimos toda otra charla, gastando agua y siendo contradictorios, pero bueno. Siempre pedirle que especifique los pasos que dio y en los casos que sea necesario pedirle fuentes, con la salvedad que hacíamos más temprano, que muchas veces esas fuentes pueden ser inventadas, así que también tenemos que chequearlas. Y la idea sería pensar a este tipo de inteligencia artificial como un asistente, no como un investigador. O sea, no lo podemos pensar, por más que a veces es como muy tentador, porque es sumamente encantador en su trato. Bueno, depende también de cómo uno hable, ¿no? Pero imita muy bien el tono con que uno se dirige. Entonces, está bueno pensarlo como un asistente, como alguien que hace aquel trabajo que a mí me llevaría muchísimo tiempo, pero que la inteligencia artificial lo procesa muy rápido, que me ayuda a seleccionar fuentes, que me ayuda a traducir o hace las primeras traducciones, siempre con una revisión humana por detrás, pero es como más útil, es como útil pensarlo desde como si fuera un asistente, un secretario no, pero bueno, está con todo el tema de los agentes, capaz que también, pero no como un investigador. Hay una herramienta que no la vamos a mencionar acá, no la vamos perdón, a detallar acá en mucha profundidad, pero es sumamente interesante que la tienen casi todos los modelos estos grandes generales de inteligencia artificial, que son la búsqueda en profundidad. Las búsquedas en profundidad son aquellas búsquedas en que se le hace un prompt bastante detallado, generalmente en esos casos sí hay una repregunta por parte de la IA, en donde hacen una investigación que lleva unos minutos y que es como mucho más detallada y te devuelven, no sé, 15, 20, 30 hojas de resultados. Generalmente siempre esas van con fuentes, directamente con links, y pueden ser extremadamente útiles, como yo diría que capaz que una primera aproximación. ¿Qué sucede con esto? Estas son herramientas muy, muy generales, entonces no van a hacer una búsqueda, cuando estamos hablando de búsqueda bibliográfica, ¿no? Esto se usa para un montón de cosas, se usa para análisis de marketing, estratificación de mercados, publicidad, para lo que quieran, ¿no? Esta herramienta es decir, yo qué sé, bueno, me pueden decir haceme una investigación en profundidad sobre cómo está el mercado de la impresión 3D en Uruguay, quiero saber los nichos existentes, bueno, se usa para un montón de cosas, pero si yo lo voy a usar puntualmente para lo que es una búsqueda bibliográfica, tengo que tener en cuenta que el universo en el cual va a trabajar es extremadamente amplio, por lo tanto, me puede llegar a servir como una primera aproximación, pero no me puedo quedar con eso solo la búsqueda de profundidad, el deep research que se le llama, las tienen generalmente todas, las tienen muy limitadas en la versión gratuita, creo que incluso están limitadas en la versión paga. Son una herramienta que a mí me parece interesante, pero que nunca, creo yo, sobre todo si estamos a ciertos niveles no me quiero pasar el tiempo, si estamos a ciertos niveles de nuestras carreras, no nos podemos quedar con eso, ¿tá? Y ya vamos a ver que hay herramientas mucho más puntuales que nos van a ayudar con eso. No sé si pasar el dedito. Estamos bien, ¿Estamos estamos bien? bien. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño corte de humor porque nos pareció bastante didáctico, aunque no sea extremadamente académico. Y la pregunta es, ¿hablar con una inteligencia artificial? ¿Es hablar como hablar con un adolescente? A ver qué nos tiene que decir. Sí, le puedo subir el volumen. Muy parecido. No escuchamos el audio.
Eso, creo que no se escucha. Pero tiene subtítulos. Me dicen acá que no se escucha, tienen subtítulos, por eso lo pusimos, pero si no lo ven cada uno en su casa cuando le mandemos. Básicamente es así como a los niños y a adolescentes, hay que especificarles todo, porque si no, cuando le dicen guarda la leche, la guardan, como hizo mi hijo el otro día, arriba del sillón. El mío tiene 9 todavía, pero igual, no sé si se no importa. A la inteligencia artificial hay que ser extremadamente concreto en lo que se le pide. ¿Tá? Después, si quieren, lo vean. Nosotros lo pusimos porque tenía subtítulo, pero la verdad que ahora se me cae la cédula, no sé cómo maximizar este video, no sé ni siquiera si se puede, así que lo dejamos por acá. Después igual si le empezamos la presentación va, pero la idea es eso, hacer esa reflexión un poco del punto de vista del humor también, de bueno, cómo ahora el secreto, y lo dijo hace poco un experto en una entrevista, es el secreto del éxito va a ser qué tan bueno sos preguntando y cómo haces una buena pregunta. En realidad, sí, sí, sí a todo. En realidad acá lo que hay que es darle una mayor cantidad de contexto posible, porque como ya habíamos dicho, esto se basa en un sistema de probabilidades y cuanto más información tenga, más precisa va a ser la respuesta. Entonces, llegamos a la pregunta clave acá, que es, entonces, ¿nos sirve la inteligencia artificial? Porque por ahora no le hemos dado demasiado para adelante. ¿Nos sirve la inteligencia artificial para realizar una revisión bibliográfica? Y la respuesta es, no todo es ChatGPT, que es básicamente por lo que los reunimos hoy acá. ¿Está? Hay muchísimas alternativas. ¿Está? Eh, Nosotros en la preparación de esta charla y buscando información como para poder presentarle lo más completo posible para ustedes, y llegamos a una biblioteca de una universidad alemana que hacía una clasificación de inteligencia artificial por dos tipos. Hay muchísimas más y esta es una, pero nos pareció súper clara, así que la tomamos, le vamos a dejar el link ahí también en el PowerPoint, que ellos dicen que hay como dos tipos. ¿Ah? Los que son buscadores, que son buscadores que están Power BI, que están sustentados por inteligencia artificial. La diferencia que tiene con estas inteligencias artificiales más generales es que la respuesta, por el propio modelo que siguen, que ahora lo vamos a ver, están basadas en documentos. Entonces, en lugar de ir a generar todas estas respuestas probabilísticas o cuando le pedimos una investigación en profundidad, ir en general a la web, van a hacer primero una búsqueda de información y van a darnos sus respuestas basadas en los documentos que seleccionaron. ¿Tá? Algunos de estos modelos de inteligencia artificial nos van a ver, algunos de estos plataformas que trabajan con inteligencia artificial, mejor dicho, nos van a permitir dialogar con el PDF, es decir, eso mismo que les decía que podemos hacer con la inteligencia artificial general, lo vamos a poder hacer con estas y van a ser mucho más afinadas las respuestas porque van a estar como mucho más entrenados para hacer eso puntualmente y no se va a confundir de un autor con otro. Este diálogo, después lo vamos a ver, pero se traduce en, tengo un cuadro de diálogo y le pregunto, ¿el artículo habla sobre tal tema? Contame los principales puntos, decime las conclusiones, qué pasa con la hipótesis. Todo ese diálogo que yo puedo hacer, la respuesta que va a traer va a estar basada en ese documento con el que yo estoy interactuando a través de una interfaz y de un programa que va a ser la inteligencia artificial. ¿Tá? Muchos de estos buscadores o buscadores académicos trabajan con modelos de lenguaje, van a tomar los modelos que acabamos de hablar,
van a tener incluso, van a ser opcionales, uno va a poder elegir si quiero Claude, si quiero ChatGPT, si quiero Gemini, lo que sea. Pero la diferencia fundamental está que el universo con el que va a trabajar va a ser un universo académico, que ahora ya vamos a desglosar un poquito más cómo se hace eso, y vamos a trabajar directamente con los papers. Entonces, las conclusiones o los resúmenes o la información que nos va a dar va a estar directamente ligada a extractos puntuales de los papers o de los artículos o del material que yo que haya seleccionado o que yo le haya subido. Como les decía, buscan en plataformas académicas abiertas, la gran mayoría, todo lo que está atrás del muro de pago, como se dice, todo lo que son información propietaria, no lo manejan. Para eso existen inteligencias artificiales puntuales, digamos, trabajadas, o sea, existen software que trabajan con inteligencia artificial para lo que son las plataformas de pago, pero son software que de las propias plataformas. Es decir, perdón, Scopus AI, en Science Direct hay una también, o sea que ahora no me acuerdo, pero era extremadamente cara. Pero estas que son abiertas, digamos, trabajan sobre todo en plataformas académicas que reúnen información académica, generalmente artículos, pero también hay alguna cosita más. Los otros, esta universidad los divide como conectores, que son aquellas plataformas que si bien no utilizan la inteligencia artificial generativa, como la que estamos viendo, trabajan sobre web semántica, ontologías y todo eso, y lo que hacen es mostrarte relaciones entre conceptos, autores o artículos. Entonces, si bien no son estas más tradicionales, esta inteligencia artificial como nosotros solemos imaginarnos, nos parecían que eran herramientas lo suficientemente valiosas y con también un trabajo de una inteligencia artificial, porque no toda inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa, que podían, digamos, brindarles otras alternativas a la hora de hacer búsquedas y selección de información. ¿Está? Ahí mismo en el PowerPoint que nosotros les vamos a mandar, les está este listado donde tiene más herramientas de las que nosotros vamos a manejar acá. Nosotros agarramos, seleccionamos algunas, que las que vamos a trabajar, pero ahí está un listado un poquito más exhaustivo. Y bueno, también tiene un análisis que es bastante más exhaustivo que el que nos permitía ahora esta charla, en donde describe cada inteligencia, si es de pago o no, qué énfasis tiene, qué funcionalidades tiene, y nos parecía que podía ser un material de interés, así que se los dejamos ahí linkeados. Estos buscadores académicos, esto es un poco técnico, que no es mi área, entonces si hay alguien del área informática sepa disculpar, pero me parece que es sumamente importante para entender cómo funcionan y por qué es diferente de las inteligencias más generales, de las inteligencias artificiales más generales, es porque es un buscador académico, está bien, pero ¿por qué? Porque combina lo que es el proceso de búsqueda, lo hace directamente relacionado con lo que es el documento, como acabamos de decir. Esto tiene un nombre que se llama Retrieval Augmented Generation, que justamente lo que hace, acá tenemos un esquema que tomé de ahí, ahí está abajo la referencia, está copiado textualmente, y que lo que hace es que la recuperación de información, que yo empiezo el proceso con mi pregunta, se va a hacer directamente sobre el documento, por eso está aumentada. Es decir, la inteligencia artificial no va a generar una respuesta probabilística, sino que va a ser una búsqueda en esta base del documento, que acá como ven dice fuentes externas, pero también vamos a ver que le podemos subir nuestras propias fuentes para que haga este proceso. Va a hacer la búsqueda
en estas fuentes externas, que como habíamos visto, eran plataformas académicas que nos dan cierta confianza de que la información va a ser un poco más veraz, va ahí por eso lo de Augmented, porque no es general, sino que aumenta el nivel de pertinencia y de relevancia y de confiabilidad, y van a generar a partir de ahí un resumen o una respuesta a nuestra pregunta. ¿Está? Entonces, es lo que hacen. Acá me pareció que estaba muy claro así que lo copiamos directamente acá. Entonces es recuperación de información más grandes lenguajes, grandes modelos de lenguaje. Entonces, lo busca de esas fuentes directamente, no lo genera él. Entonces, generás respuestas mucho más precisas con el contexto al que tú le diste. Una de estas, que yo no sé si la conocen, es bastante conocida, no sé si alguno de ustedes la usa, que no vamos a entrar en eso, pero nos parecía importante, no vamos a entrar a verla puntualmente, pero si después nos sobra el tiempo y les interesa, la podemos ver en ejemplo. Es Notebook LM, que es de Google, que funciona como un RAG. ¿Ah? Tenemos el usuario que le hace la consulta al software, que consulta directamente en los documentos, y lo que tiene de bueno esta, y hay otras más ahí que están también, pero sobre todo esta es a mí me parece como eh, la más amigable para usar, sobre las fuentes que vos le subís. ¿Tiene una funcionalidad de búsqueda? Sí, sí tiene, pero no es tan buena. Acá el valor es que tú ya hiciste una selección bibliográfica, que es como habíamos hablado, a veces tenemos 10, 15, 50 paper para ver y queremos ir empezando a hacer por refinar eso y no tenemos tiempo, entonces podemos subir eso y trabaja directamente sobre nuestras fuentes. Entonces nosotros estamos haciendo una búsqueda muy puntual, estamos trabajando sobre una premisa muy puntual y queremos saber cuál de esos documentos contienen esas respuestas. Y lo que podemos hacer es eso, subimos esos documentos, se hace directamente, como ven acá en el diagrama, la consulta, entra a esta caja negra que en este caso estaría un poquitito más transparente, hace la búsqueda en las fuentes que tenemos, separa las partes relevantes, las articula con lo que fue las partes relevantes que procesó este lenguaje de la pregunta del usuario, genera esa respuesta armada por lo que es la inteligencia artificial y se la da al usuario. Y entonces esto puede tener todas las idas y vueltas afinando lo que yo quiero saber y siempre va a estar contra el documento. Si nosotros ahora después al final nos va a dar el tiempo y lo podemos ver, van a ver que cuando tienen la respuesta, hacen clic en cada uno de los numeritos y se va directamente a la parte, el artículo en donde lo sacó. Entonces acá ganamos transparencia. Tenemos dos preguntas. Agustín pregunta si este tipo de AI alucina y Ana Sousa pregunta si Si es es gratis. gratis. Las preguntas del millón. Sí, también alucinan. Te pueden decir que no, pero a mí no me ha pasado, pero he leído experiencias de gente que le ha pasado, de gente no, he leído experiencias que dejan constancia de que esto pasa, que procesan mal esa información. Puede tener que ver con lo que es el formato del propio documento, que capaz que no lo leen correctamente, pero lo que es importante saber acá que lo que hacen es procesar esa información, no procesar ante todo un entrenamiento brutal que se hizo. Lo procesan directamente sobre el documento, por eso alucinan muchísimo menos. Pero sí es posible haber alucinaciones, por lo que volvemos a repetir, siempre, por lo menos en este estado del avance de la tecnología, siempre conviene chequear. Y con respecto a que es gratis, va a ser como la mayoría de las que vamos a ver. Es gratis hasta cierto punto. Yo ahora en este momento no recuerdo, lo tenía anotado y no lo traje. Tiene una cantidad de consultas gratis y después te
te pide que pagues. Frente a estas herramientas, nosotros vamos a mostrar alguna y siempre hay una parte que dice pricing, precios, y te dice qué es lo que tenés. Algunas te dicen tanto límite de artículos por búsqueda, tantas búsquedas al mes. Siempre hay una versión premium de todas estas herramientas, bueno, salvo alguna excepción, como puede ser Rabbit, que no tiene una versión con precios, pero después cuando mostremos alguna vamos a ir a la parte inicial de cada una y mostramos que siempre está esa versión premium que te ofrece un poquito más, que no quiere decir que la versión gratis ya te sea suficiente. De todas formas, por ejemplo, el Notebook LM, hasta donde yo recuerdo, tiene que ver no solo con la cantidad de cuadernos que puedes tener, sino la cantidad de documentos que puedes subir por vez. No recuerdo si eran 10, creo, o 50. Creo que eran 10 en la versión gratuita y 50 en la versión paga, pero no tomen mi palabra porque le estoy diciendo mi memoria y mi memoria no funciona, básicamente. Aclara a Pablo Posadas que hay que chequear la información y que a veces tienen problemas de traducción. Es muy buena herramienta para libros, para papers. 50 free, dicen, Ah, sí. aún está bien. Sí, yo sabía que era 50 y después no me acuerdo, no recordaba si tenían. Podés subir una cantidad de libros, acá contesta que es 50 free, dice Luis, pero la realidad es esa. La realidad es que tienen casi todas sus versiones gratuitas, hay algunas que te ofrecen más, hay otras que te ofrecen menos. Notebook LM te ofrece bastante, yo la utilizo en su versión gratuita y es relativamente, a mí me parece que está buena, está bueno usarla. Tiene otras funciones que tampoco vamos a ver acá por un tema de Sí, tiempos, vamos a empezar a ver algunas ya. pero está bueno. Entonces, vamos a seguir porque para ver, no estoy pasando de tiempo. Acá les dejamos un listado que sacamos inicialmente del listado más grande, es como un resumen en español del que le colgamos ahí, de algunos. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere ¿Alguien mirar? perdió el micrófono? ¿Sin querer? O queriendo, capaz que quieren hacer una pregunta. No, me parece. Están conversando. Está. No sé si es Martín que tiene el micrófono metido, quién es. No. Ah, está. Está. Sí. Bueno, nada, este es un listado chiquito con una selección nuestra que se las queríamos brindar porque de vuelta, entendemos que el tiempo es poco y a veces utilizamos la inteligencia artificial puntualmente para resumir, entonces nosotros usamos nuestra inteligencia humana para resumirlo un poquito y seleccionamos algunos de los modelos que funcionan bajo de los diferentes software que funcionan bajo este modelo que puede llegar a ser interesantes. Acá lo que le ponemos es, bueno, el nombre, y cuando se los mandemos se los vamos a dar hipervinculados. El enfoque, la mayoría son académicos, pero por ejemplo Perplexity, que es uno que se utiliza bastante, es mucho más generalista, por lo tanto ahí Sí. alucina un poquito más. La base de datos, sobre qué base de datos toma esa información. La mayoría son Semantic Collar, algunos son Semantic Collar y OpenAlex, pero lo que tienen que saber a este momento que son fuentes académicas que se utilizan muchísimo y son de mucho valor. Y también lo aclaraba por ahí el documento, que no lo pusimos nosotros acá, pero a veces la información se consigue de lo que te dicen los propios programas, ¿tá? También hay cierta opacidad en la información. Pero bueno, esto nosotros entendemos que son muy buenos, los probamos todos, hicimos varias pruebas. Eh, Todos tienen características diferentes y funcionalidades diferentes, pero vamos a mostrar ahora en breves instantes nomás el primero porque es gratis y es del mismo desarrollador, de la misma empresa, digamos, de Semantic Scholar, entonces me parecía que era lo suficientemente interesante como para plantear acá, sobre todo porque es uno de los menos conocidos y tiene un proceso que también está muy bueno, que es como iterativo, ¿no? O sea, le van preguntando, tú le planteas un tema, te lo pide que lo refine y lo que te trae no te genera tanto resumen, sino que lo que genera es
los papers más relevantes para tu búsqueda, para tu pregunta. ¿Ah? Leímos mucho en inglés y se me están mezclando los idiomas de una forma impresionante, así que pido disculpas. Bueno, hay un montón. ¿Cuál elijo? Voy a ir súper rápido con esto porque yo estoy pasado de tiempo y es sentido común también. ¿Está? Nosotros tomamos también de otro lado una hoja como de evaluación de las inteligencias artificial, que es, primero, ¿tenemos acceso a la herramienta tiene algún costo? Y yo agregaría, ¿esto es una delimitante para mí? Bueno, si no, eso ya de por sí es una forma de ir descartando. Las fuentes, esto es fundamental, porque si bien si la crítica hacia las inteligencias artificiales más generales es que no tiene una fuente y es súper general y a veces es Internet, acá hay que ver bien dónde hace esas búsquedas, porque dependiendo de dónde hace esas búsquedas va a ser o no la calidad. Y bueno, es una herramienta que accede a información académica o a información más general. ¿Cómo maneja las investigaciones que fueron retratadas? Voy a ir rápido porque realmente se nos va a ir el tiempo, si no, pero creo se dice solo. Son fuentes suficientemente completas para tu disciplina y tu tema, como habíamos visto antes, había ciertas plataformas que tenían más énfasis en uno o en otro, en un área o en otra, perdón. Tiene acceso a fuentes con datos reales, y acá no me saltaron la- las animaciones, pero es relevante los resultados cuando yo lo uso. ¿Son relevantes? ¿Me sirven? Los artículos más relevantes aparecen primero, es decir, me ahorra tiempo, me es una herramienta de utilidad. ¿Son precisos cuando hacen resúmenes? ¿Son lo suficientemente detallados? ¿Son fieles al documento? Las interfaces de chatbot, por ejemplo, con la que dialogamos nosotros, ¿tenemos errores? ¿Alucinan? ¿Hay sesgos grandes? ¿Los datos de entrenamiento son muy limitados y las respuestas son, por ende, muy limitadas? ¿Cómo funcionan esas funciones conversacionales en que yo puedo pedirle que me amplíe, me acote, etcétera, etcétera? Otro tema que nosotros ni lo tocamos, hay un montón de temas que no tocamos por un tema, por tiempos, justamente, y porque nos parecía que nos íbamos acá, pero no es un tema menor y es un tema que creo que deberíamos tenerlo en cuenta todos, que es mis conversaciones, los datos que yo pongo, van a ser utilizados como parte del entrenamiento. ¿Cómo se manejan esos datos? Sería en realidad la pregunta que habría que hacerse. Lo vamos a pasar, pero si hay algún lugar que están ahí guardando cosas importantes, me parece que esto es uno de ellos, ¿no? Eh, Ay, perdón, me pasé. Esta herramienta, ¿qué es lo que para qué la quiero usar? ¿Para seleccionar información? ¿Para procesar información? ¿Para hacer búsquedas? Bueno, esta herramienta me va a ayudar a alcanzar ese objetivo o está orientada hacia otra cosa. Esto sirve tanto como para lo que estamos viendo ahora como para los conectores, que son los que vamos a ver ahora en un ratito, pero era como una especie de hoja de ruta para tener en cuenta a la hora de yo evaluar una herramienta de este estilo. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Seguimos. Les habíamos dicho que esta universidad las había clasificado en dos tipos. Las que son búsquedas, que funcionan con este modelo de RAG, que recuerden que el RAG puede ser privado, es decir, yo puedo poner mi conjunto de documentos y a través de la interfase de la inteligencia artificial analizarlos, o públicos cuando toman estas grandes plataformas de información científica y académica. ¿Tá? Y lo otro que tenemos ahora son lo que ellos llaman los conectores, que generan mapas de conocimiento. Que eso no sé si ustedes lo ubican, pero son aquellas software en que generalmente no parten tanto de una pregunta, sino que muchas veces parten de un artículo y lo que hacen es relacionar, generan como mapas, grandes mapas conceptuales que relacionan autores, instituciones y temas. ¿Tá? Entonces, este tipo que si bien no es una inteligencia artificial generativa, sí trabaja sobre bases de inteligencia artificial, relaciona, como ya les digo, bueno, citas y temas, y genera, sobre todo nos interesaba mostrar esto, que ahora lo vamos a mostrar en vivo en directo, pero redes
visuales interactivas con las que yo puedo ir manejando. Entonces, ¿qué pasa? A mí yo tengo un paper que para mí es la base de lo que estoy investigando en este momento y yo lo subo a este tipo de mapas y lo que hace es, a través de lo que es, nada, web semántica, ontología y estas cosas, lo que hace es relacionarlos con otros papers, con otros autores y genera todo este mapa que a mí me permite también ir, por ejemplo, ir explorando, como dice ahí, áreas poco conocidas, porque quizá me voy yendo, enganchando un paper con otro y llego a algunas articulaciones que no están. O por el contrario, eh, puedo identificar lo que son algunos clústeres temáticos, que ya sabemos que generalmente tenemos uno o dos autores que trabajan en el tema, pero a veces se amplía un poquito más y vemos que en otros lados están trabajando en el tema. También identificar algunos papers que se articulan entre varias disciplinas, que también nos puede servir nosotros para abrir el abanico. Podemos también, al ser una herramienta visual que lo que mapea es el conocimiento a partir del cual yo puse mi primera piedra, después se fue como armando, poder también detectar algunos vacíos o algún tema que es emergente que quizá me interesa seguir, pero sobre todo son herramientas de exploración que me permiten ir combinando varias cosas, como dice ahí, ahora lo vamos a ver igual, por eso estoy yendo súper rápido, pero trabajos anteriores, podemos hacer líneas del tiempo, son herramientas que, si bien son muy diferentes a las que vimos antes, nos parece que pueden ser útiles y valiosas a la hora de trabajar yo en mi investigación. Acá hicimos lo mismo, le dejamos algunos títulos, se los vamos a pasar hipervinculados porque ahí no los hipervinculamos. Y lo mismo, cómo funcionan, van a ver que dicen todos que funcionan mejor con literatura reciente y esto es lógico, es obvio, se cae maduro, pero nos pareció bueno ponerlo porque los papers a partir de, no sé, de 15 años, 10 años para acá, 15 capaz, mejoraron muchísimo lo que son los metadatos. Entonces, estas vinculaciones se hacen a nivel de base informática entre los metadatos. Lo que tiene es un peso semántico, no sintáctico, o sea, te relaciona conceptos, no palabras. Entonces, bueno, nada, cuanto más detallados sean los metadatos y mejor cargados estén y en lenguajes compatibles, mayor va a ser la recuperación, por eso son los más nuevos. Importante, y acá voy cerrando la parte teórica y abrimos si quieren un poquito para preguntas, pero dentro de la parte ética que nosotros hablamos al principio, en otras charlas y en otros momentos han surgido cómo yo uso esto, cómo lo plasmo en una investigación que va a salir al mundo. ¿Tá? Se está hablando muchísimo en el mundo editorial de lo que son de las publicaciones científicas, se están generando muchísimas políticas al respecto. Generalmente cada revista hay mucha discusión y mucha literatura, pero nosotros como recomendación, que es eso, es una recomendación nomás, nos quedamos con la idea de que siempre ante la duda lo mejor es la transparencia. Si yo para mi trabajo utilicé inteligencia artificial, no está mal, pero siempre hay que aclararlo. Entonces, decir, ¿para qué lo usé? ¿Cómo lo usé? ¿Qué límites tiene? Quizás sí, cuando recién empezaste, le hiciste 3 preguntas, hiciste un ping-pong, capaz que no, pero si yo estoy tomando información o tomando texto, aunque lo esté procesando, lo estoy tomando de una inteligencia artificial, siempre, 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 como buena práctica, como práctica ética y de honestidad, conviene dejarlo explícito. ¿Tá? Y después, lo que decíamos, declarar el uso de IA. Y después tomamos un PowerPoint hecho por Luis Codina, que habla de interacción escalonada a lo que es el uso ético e inteligente
de la IA, ¿no? Entonces dice, siempre, por ejemplo, hay que verificar, él habla de estas como etapas, ¿no? De verificar lo que son las fuentes y los datos factuales. Hay que evaluar los argumentos, las teorías, los conceptos, las relaciones entre conceptos que nos dan, hay que evaluarlos con nuestro juicio crítico, ¿tá? Porque es sumamente enriquecedor tener un diálogo y quizá nos puede abrir un montón la cabeza, pero siempre tenemos que ser nosotros lo que terminemos evaluando, y quizá con un colega, y quizá con otro paper, o lo que sea, evaluando esas teorías, esos conceptos que se generaron a raíz de un diálogo con una inteligencia artificial. Habla también de un tema importante que no es menor, que quedó absolutamente por fuera de acá, que es el tema de la autoría. En realidad lo que dice que es que tenemos que atribuir cuando son ideas de terceros, es decir, cuando la inteligencia artificial trae cosas que sacó de otros lados, directamente a las fuentes originales, no a la IA. Por eso hay que ser muy, muy cuidadoso con qué tomo y qué lo doy como un hecho válido, a ver si alguien lo dijo primero. Y por último, en el proceso de edición, no quedarnos solo con la parte de una reutilización, sino, y acá creo que es donde entra la creatividad, la innovación y lo que realmente le da el sello más humano, que es modificar, reescribir, reelaborar, integrar los contenidos, pero aplicando pensamiento crítico y redactando nosotros mismos. ¿Tá? Ahí queda el link porque dice más cosas que son también bastante interesantes. Y por último, yo les pregunto ahora con esta charla, que ahora después lo que vamos a hacer es, vamos a ver, y muy poquito tiempo, pero vamos a ver casos puntuales, herramientas puntuales, pero les pregunto, ¿dónde quedan las herramientas tradicionales? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima a contarme en este contexto, siguen teniendo relevancia? Y si siguen teniendo relevancia, ¿cómo o por qué? También después de que hablamos, qué entienden ellos por herramienta tradicional, ¿no? Una búsqueda, por ejemplo, en el Timbó, Ahí va. que es más dura, que hay que elegir palabras claves. Ayer tuvimos una clase con estudiantes de Quinto. haciendo trabajo final y veíamos lo difícil a veces a veces que es traducir un deseo de información en palabras claves, en operadores booleanos, en la búsqueda que es más dura, contra estas herramientas que es hacer una pregunta y es mucho más amigable. ¿Qué les parece? Verónica está levantando la mano. A ver, Verónica. Hola, a mí se me ocurren tres cosas. Yo soy investigadora en agronomía histórica, entonces todo lo que tiene que ver con documentos en archivos históricos, eso muy difícilmente aparezca, o la inteligencia te dice, bueno, fíjate en tal o cual archivo y podés llegar allí a documentos que están en la web. Pero a veces los documentos no están digitalizados, entonces ahí hay límites en cuanto a búsqueda de información. Lo otro, el segundo tema, los conocimientos previos que uno tenga para hacer las Sí, preguntas, no sé, con clarísimo, la inteligencia. clarísimo, O sea, clarísimo. cuando me hablan de la teoría de la acción comunicativa, pero si no sabes de qué se trata, ¿cómo vas a hacer la pregunta relacionando con esta teoría? Entonces ahí hay un quiebre Ujú, en lo educativo de las nuevas ujú. generaciones que no leyeron ese libro o no conocen esa teoría o no conocen ese marco, entonces ¿cómo hacer la pregunta? Segundo. Y bueno, y por ahí. Está perfecto. Perfecta la intervención. Sí, es que clarísimo, o sea, nosotros estamos partiendo de la base, por lo menos esta charla está partiendo de la base que estamos hablando para profesionales, para investigadores, para estudiantes avanzados que ya tienen un conocimiento del tema y están buscando profundizar en eso. El problema se abre, la cancha se abre un montón cuando yo estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero quiero estudiar física cuántica, ¿está? ¿Qué pregunta le voy a hacer? ¿Qué voy a tomar que me diga la inteligencia artificial que yo voy a poder evaluar como información correcta o no? Depende muchísimo del conocimiento que uno tenga del tema, entonces por eso se vuelve como mucho más relevante siempre, 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 que eso es una cosa que dicen todos los bibliotecólogos, chequear la fuente. Otra cosa, perdón que interrumpo para que contestarles a todos. Silvana habla de que el metaeducador de EBSCO, perdón, ofrece un entimbo. En realidad tiene una versión beta que se llama Insights, que tú cuando ves los resultados te hace un resumencito de lo que usaste.
está bien, pero le falta todavía para llegar a un nivel un poco más amigable de búsqueda, pero Sí. tiene en versión beta el resumen. Y están los mapas mentales, los mapas, Los perdón, mentales, conceptuales, los mentales, que los mapas, son un poco primitivos, pero tiene. pero tiene. O sea, lo que se está viendo con estas herramientas es que, como ya habíamos dicho, las grandes empresas que trabajan con información o las grandes editoriales también están desarrollando herramientas que van hacia eso, ¿no? O sea, hay un Scopus ahí, hay también uno de Science Direct, hay algún otro que capaz que ahora en este momento se me escapa, pero creo que había algún otro más. Con Primo había, por eso se me escapa porque Sí, nosotros no por lo eso. tenemos. Este, pero nada, realmente aún creo que nos falta bastante camino para poder que sea uso en exclusivo. Nosotros acá, ya les digo, nos siguen pareciendo que son las bases de datos, los catálogos de biblioteca, los archivos, toda esta información más, estos recursos de información más tradicionales, nos siguen pareciendo que son súper relevantes, quizá más relevantes que antes, porque es donde sigo encontrando la fuente, donde sigo pudiendo chequear lo que es el conocimiento, por lo menos como tradicionalmente se fue construyendo. Si de acá a 15 años, 30 años cambian todos los paradigmas, se verá, pero por ahora creo que en eso estamos todos muy de acuerdo que No, no. y otra cosa importante con el uso, que es algo muy práctico pero real, que es que cuando se suscriben esas bases, cuando la ANI hace esa inversión, en esos materiales que son pagos y que no acceden, estás ahí, si nosotros no los usamos, de acuerdo con el uso que le demos, es que se deciden las suscripciones. Por lo tanto, hay que mantener eso vivo también. Paola pregunta si hay integración de los resultados con gestor de referencia. Sí, justamente Research Rabbit, que es la que te gusta a vos, Paola, si no me equivoco, tiene un integrador con Sotero. Lo que hemos visto hasta ahora es que la mayoría, la integración te lo ofrece con Sotero, no tanto con Mendeley. Sí te ofrece bajar los archivos en formato RIS, formato BibTeX, para poder después subirlos, pero sería más incómodo para decirlo, te tendrías que bajar, después subirlos, pero en la mayoría de lo que hemos estado investigando, la vinculación es con Sotero, y si te fijas, te deja subir una carpeta de Sotero. El tema es que ahí viene otra cosita, ¿qué pasa con lo que yo subo? ¿Qué pasa con mi privacidad? ¿Qué pasa con el material que yo subo? Porque siempre, siempre hay que ir a la política de privacidad de estas grandes plataformas, y cuando tú vas o le preguntas a ChatGPT, que lo puedes usar como ayudante, qué tanto es que se cuida esa privacidad, te dicen, no, lo que tú subas va a quedar solo para ti, pero no vayas a poner nada original o que no esté publicado. O, Entonces te queda esa duda de si yo que yo subí, después lo van a ver otros. Esos dicen que no. ¿Tá? Pero cuando analizamos todos estos estudios de expertos que hacían categorías y clasificaciones, decían no suban artículos originales. a Sí. ver, por lo menos con los lenguajes que fue los que más investigué yo, quedan como una especie de limbos. O sea, en teoría está pues, declarado, en muchos de ellos, que no se utilizan los datos personales para entrenamiento de nuevos modelos, pero realmente es esa caja negra, ¿no? No se sabe a qué subieron, si cuándo se le dan de baja, si se le dan de baja, si no tiene que hacer una auditoría, no entran a esa información. Es eso, o sea, aún no se sabe mucho del tema como para poder justamente nada. Y bueno, y ahí surgen un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? O Con la sea, información. no, con los datos No, y abiertos en también general, con lo con que yo datos cargo también. abiertos, con todo lo que tiene América Latina, que ha trabajado tanto con lo que es ciencia abierta, ¿no? ¿Qué pasa? Todo Claro. eso que está disponible, bueno, es como bastante más complejo de lo que pretendíamos acá abordar. Bueno, nada, acá lo que hablábamos es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de búsquedas de artículos perdón, de procesos muy transparentes, de procesos que se pueden reproducir, sobre todo cuando hablamos de si generamos revisiones bibliográficas, decimos, bueno, utilizamos estos términos, estos, los otros se dan tanto, 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 que eso no se puede hacer con estos otros, y bueno, y todo el tema de métricas que claramente no, por ahora no lo trae.
Por acá lo que va observando es la parte más teórica, No ¿está? sé si alguno tiene algo para aportar, algo, porque en el fondo cuando planificamos esta charla no queríamos que fuera mostrar cosas sin hablar de todos estos temas que son de debate, que son para también escuchar qué es lo que opinan los docentes, los estudiantes, para ponerlo dentro de un contexto con un marco que nos diga, bueno, eh, todas las herramientas que tenemos, cómo trabajarlos de manera consciente, cómo trabajarlos de manera crítica y también partir de la base de estas grandes categorías que hacen los investigadores, que es el ayudante, que vienen a ser ChatGPT, Gemini, Copiloto. Después vienen los buscadores, que serían para algo más específico, Consensus, Elixir, Perplexity, SciSpace, en fin, todos estos. Y después los conectores, estos grandes mapas conceptuales que me hacen buscar información de una manera más visual y temática. Ah, Natalia, Natalia, levantó la mano. sí. Sí. Prende el micrófono, si querés, Natalia, y puedes hablar. O lo Hola, gracias. Hola, buenos días para todos. Primero que nada, muchas gracias. Realmente es la segunda charla en la que puedo participar, pero realmente son las dos han sido realmente instancias como, que abren la cabeza y que ayudan a pensar un montón. Así que les agradezco a la gente de biblioteca por generarlas. Yo en realidad les quería compartir algo, porque me parece capaz que les puede servir a los demás. Yo, un poquito en este resumen final que estaban haciendo de cómo usarlos, qué se habilita, más que nada en la parte como de investigación, ¿no? Qué está autorizado, qué no. Yo como que tenía un poquito de conocimiento de esto. Yo estoy haciendo un doctorado en el programa de Facultad de Agronomía, pero mi tutor es de Iowa State. Y ellos allá, por eso quería consultar por un lado y al mismo tiempo compartir un link por si les sirve a alguien más de toda la audiencia. Si tenemos en biblioteca como un protocolo que resuma un poco todo esto de qué se puede usar o qué no, y capaz que por eso ahí comparto en el chat algo que a mí mi tutor me lo compartió, que la Universidad de Iowa ya lo tiene y de alguna manera establece, incluso comparte ahí información de qué revistas, qué piden, cómo solicitan que se explicite en caso del uso de la inteligencia artificial. O bueno, eso, el tema de las autorías, que no se le generaría autoría a la No. inteligencia si se usa. Entonces me No. parece que también, nada, en esto que aportando un poquito capaz y colaborando con esta presentación, y capaz que alguno más tiene referencia de algunos otros lugares, pero ahí lo compartí en el chat porque me parece que es eso, es como cómo realmente ya está siendo incorporado y es parte de que también, de alguna manera, cómo se regula, ¿no? Porque estamos como en ese punto en el que se está haciendo uso, pero al mismo tiempo regularlo, ¿no? Darle un marco, y capaz que esa era como un punto de referencia que me parecía que estaba bueno. Y al mismo tiempo eso, consultar si desde biblioteca estamos como pensando en, Claro. en- en- en Sería generar más algo así, bien o desde no, o tener uno de referencia, capaz que... la UDELAR tendría que tener, porque lo que tú nos pasaste es de una eso, universidad. sí. El tema es que estaría bueno que a Exacto, nivel exacto. Sí, tenés central razón. hubieran políticas de qué hace la institución. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa a veces, no como institución, que vamos siempre un poquito atrás de los demás. La UDELAR no prefiero la No, Facultad de Agronomía. sin Que duda, está sin bien que esto duda. exista. Está claro. Nosotros hicimos lo mismo que tú, buscamos en muchos lugares, pero la gente te pregunta, ¿qué dice la UDELAR? ¿Hay una normativa? O los docentes te Está. preguntan, ¿y qué pasa si un estudiante? No hay nada escrito que nosotros sepamos a nivel de UDELAR. No, lo que hay es Riudelar. mucha política a nivel de Claro, publicaciones, ¿no? A nivel de de revistas, sí, publicaciones científicas, sí. Cada título de revista cada vez más está generando publicaciones de uso de ahí, perdón, sí, bueno, está lo mismo, de sí, IA, Sí, estoy tratando de hacer en español, pero la verdad que hay mucho material en inglés lo que pasa. Entonces, claro. para la preparación de esta charla, si bien ya teníamos mucha cosa muy pensada, estuvimos leyendo un montón, mucha cosa en inglés, y como siempre estamos como, por lo menos no encontramos tanto material, que lo hay, pero no encontramos tanto material en en español. español, por eso a veces se patina la neurona. Pero volviendo a lo que decís vos, sí es necesario la generación de regulaciones, por lo menos de una guía de buenas prácticas, como para tener como modelo a seguir. Por eso
al no haber uno generado por la universidad, lo que nosotros queríamos transmitir acá, que es desde más que nada la experiencia y buscando justamente eso de integridad, de honestidad, es que siempre seamos transparentes, ¿no? En caso de duda, decir, bueno, si la utilicé para procesamiento de la información o para lo que sea para que se utiliza, se hizo. Claro. Sí sería necesario, nosotros justamente desde bibliotecas se están hablando mucho de estos temas, todavía no hay nada concreto, pero digo, los pasos que estamos dando justamente es empezar por lo menos para poner sobre la mesa que ya está, sabemos que ya está, que en varios lugares se está discutiendo, no es que seamos los pioneros ni nada por el estilo, pero bueno, digo, para aportar nuestro grano de arena, poniendo sobre la mesa este tipo de discusión que justamente la idea no es generar certezas, sino generar más preguntas para poder construir entre todos un camino. Y ya sabemos que cómo funciona la UDELAR, eh, la hacemos entre todos. Entonces, si hay interés y si hay interés y si hay necesidad de ciertas cosas, sería bueno generar grupos de trabajo y ese tipo de cosas. Nosotros, Ahí fue un documento, por darte un ejemplo, de cuando hicimos toda esta búsqueda de información, Natalia, que dice Marco Institucional, ahí LATAM, que es un intento de generar un marco institucional para lo que es la AI para universidades latinoamericanas, un grupo de trabajo que se hizo para esto, de todas las cosas que buscamos, ¿no? Pero a no había ver, nada específico nuestro, pero hay grupos de trabajo. ay, sí, hay grupo de trabajo haciéndose, yo no digo que no, lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que son temas que están, como son temas muy emergentes, entonces son temas que todavía no están reglamentados, por lo menos a Regularizados. nivel general. Entonces, digo, la discusión nos parece que forma parte justamente de este proceso para entender y poder generar después más cosas. O sea, hubo hace poco, hace 1 o 2 meses, una conferencia de todos los rectores de las universidades o de mucha cantidad de rectores de universidades latinoamericanas y participó el rector de la UDELAR. De la UDELAR. No cancela, ¿no? Pero, porque fue previo, pero quiero decir, yo creo que la discusión está y yo creo que el interés está y bueno, nada, se está canalizando así como en acciones, como siempre, ¿no? O sea, en acciones como más individuales, capaz que hay un grupo de trabajo que está trabajando, yo no quiero decir que no, pero está, eso. No tenemos, por lo menos Bien. nosotros desde biblioteca, reglamentación ninguna, pero sí nos parecería súper interesante generar justamente espacios como de reflexión. Además de que también se mezcla con lo que se habló en la clase pasada, es que cuando hablamos de uso de ahí es el uso responsable, las buenas prácticas, la ética, y después entra toda la parte del docente, que fue en la charla pasada, que está, después si quieren les pasamos el link, es qué pasa con el estudiante, el acompañamiento del estudiante en este uso de buenas prácticas, cómo cambia la evaluación, qué quiere evaluar, qué conocimientos quiere evaluar ahora cuando se suman. Entonces tenés muchas juntas para trabajar sobre buenas prácticas, porque va en todo, ¿no? Yo como investigador, la publicación académica, el estudiante, el docente y las nuevas desafíos de estas herramientas que plantean todo un nuevo escenario y que, como te decía, hace semanas, meses que venimos leyendo, Mira, estudiando y surge algo nuevo constantemente. Ana Laura aclara que hay un Sí, grupo a nivel central trabajando con la temática de la guía, con representantes de todas las áreas coordinados. Claro, por eso, grupos de trabajo, es lo que decía, o sea, grupos de trabajo probablemente haya. sí. Yo me refería, Algo redactado. no, más bien Sí. grupo de trabajo que estuviéramos acá, nosotros en biblioteca y en general, nada, eso. Lo Ah, que no sé si nos da el tiempo ahora, capaz De que mostrar alguna, por lo menos están muy cansados por ahí, quieren que veamos alguna de las de que el listado se lo vamos a pasar con los links, pero por lo menos quizá mostrarles por arribita alguna de las que estaban mejor rankeadas y después una que sea de buscador y otro que sea de lo que es los mapas conceptuales. ¿Les parece bien? sí, dice que ¿Están de sí. acuerdo? Perfecto. Compartimos pantalla entonces. Y vamos a silenciate ahí. Veo que la corazón. Muy bien.
Esperen que estamos a dos computadoras. Lo que les queríamos contar es que, como les decíamos, esta charla nos gustaba que fuera planteada desde el punto de vista de hablar, de debatir, de generar espacios de trabajo, de conocer inquietudes, y por eso toda esta parte teórica nos parecía mucho más rica que empezar a mostrar cosas que, porque sí. Entonces, rankings hay un montón, categorizaciones hay un montón, clasificaciones hay muchas, hay dos artículos que creo que están hiperlinkeados en la presentación, que hablan de rankings hechos por docentes, profesionales de información, bibliotecólogos, que hablan de qué herramientas, ¿no? Se hablaba de Perplexity, se hablaba de SciSpace, pero en realidad viendo rankings de lo que es el uso más certero, entre los rankings estaban esta que estoy mostrando ahora, que es hay dos Fine Papers, estaba Consensus, estaba Undermine. Entonces vamos a mostrar una y una por un tema de tiempo, pero después les vamos a pasar todo el listado. ¿En qué nos basamos para elegir esto? Los rankings estos internacionales de informantes calificados y también en el tema de si es pago o no. Nos pasó con algunas herramientas que probándolas nos gastamos el uso mensual. Entonces, siempre les recomendamos que cuando tengan un listado, que nosotros, como les decía, les pasamos todo después, se basan siempre a pricing, en la parte de precios, a ver qué les ofrece, porque si les dice dos búsquedas mensuales, ya después tenés que esperar un mes para volver a usar, ¿está? Esta herramienta es muy sencilla, se basa en esto que decíamos de dialogar, de no estar preocupándose tanto de las palabras claves, ni los operadores, sino que yo hago una pregunta y me responde y mostrando el razonamiento. Esta herramienta lo que tiene es que muestra el proceso de, entre comillas, razonamiento que hace cuando busca la información. ¿Tá? Nosotros podemos verlo mientras lo va procesando. La mayoría de estas herramientas se basan en Semantic Scholar, ¿tá? Se basan en todo lo que sea Open Access, aunque pueden mostrar materiales que no están a texto completo, sino que muestra solo los resúmenes, porque recuerden que estos son como buscadores, no es que ellos compran paquetes de revistas académicas ni arbitradas, sino que buscan en millones de materiales. Hay cosas que vamos a tener a texto completo, otras no. ¿Por qué nos llama la atención de que ustedes se fijan en la lista que les vamos a pasar y todos usan Semantic Scholar? Digo, ¿por qué no buscar directamente en Semantic? Porque lo que tiene cuando ustedes buscan a Semantic es que se parece a un buscador más tradicional. Un rengloncito para buscar, por tema o por una pregunta, pero no es tan amigable como esto que es a través de un diálogo. ¿Tá? En la lista que le vamos a pasar dice de dónde se saca la información y cómo accedemos. Tenemos una interfaz, van a ver que son todos en inglés. Hemos probado buscar en español y sale, y acá lo que se les plantea es hacer una pregunta y les va mostrando el razonamiento, ¿tá? No se preocupen que hay dos Fine Papers, después nosotros les pasamos los links. Ustedes tienen un renglón de búsqueda para buscar información, ¿tá? Tienen la opción de que les haga un paneo sobre el estado del arte de un área temática, pero puntualmente, si estoy buscando información sobre un tema, yo describo lo que deseo y me va a recuperar información. Yo voy a buscar en inglés, aunque hemos buscado en español y nos ha traído algo. Entonces, ahí, ya que estamos en agronomía, por climate change, perdón, en inglés. ¿Ah? Esto se me ocurrió ahora, pero seguro va a haber de todo. ¿Ah? Cuando ustedes le dan buscar, lo que hace en el lateral, ahora cuando vaya a aparecer, ay, capaz que tengo que conectarme. No, está. No. Analiza. Pero si ustedes se fijan con tranquilidad lo que va haciendo, les va indicando cómo interpreta. ¿Qué otros buscadores hay utilizada para la mitigación del cambio climático? Entonces, primero les va a traer todo un razonamiento de cómo lo buscó. ¿Ah?
qué temas implica la búsqueda que yo realicé, está buscando los documentos, pero todo esto de buscarlo así, esta herramienta, no todos lo tienen y además esto es gratuito. Ven que acá en ningún lado había un botón que dijera pricing o precios, o sea que esto es gratis. Y finalmente, esperen que voy a minimizar esto para que no se vea. Eh, lo que trae es en el lateral izquierdo el razonamiento que hizo, ¿ah? Después la posibilidad de que yo siga limitándolo, me recuperó 72 papers, en el centro están los materiales y después en el lateral derecho la manera de poder reducirlo, ¿tá? Ya sea por relevancia, por año, los criterios utilizados, el año. Venue refiere a dónde está contenido ese material, es más bien la fuente y también los autores. Pero vieron que hice una pregunta en lenguaje natural, recuperó muchísima información, vemos los materiales con hipervínculos a búsquedas concretas. Si yo hago clic acá en este autor, me lleva a hacer búsquedas sobre este autor. Me dice por qué es relevante. Ellos para medir la relevancia buscan en lo que es el número de citas, las referencias, las veces que aparecen las palabras claves. Pero acá tenemos un poco el razonamiento interno que se hizo, y decimos razonamiento, ya sabemos que no razona, pero cómo es que busca este sistema a la hora de buscar. ¿Tá? Siempre tiene además la posibilidad de copiarlo a BibTeX, que son estos formatos que me permiten subirlos a Mendeley, Zotero o cualquier otro gestor. Nosotros hablamos siempre de Mendeley y Zotero porque son los que podemos acceder, porque son de uso gratuito, ¿tá? Después tienen versión premium para tener espacio, pero después otros gestores a los cuales es solo por suscripción, nosotros ni siquiera tenemos suscripción, por lo tanto no los podemos recomendar. Pero vieron que solo con una pregunta sencilla me lleva a búsquedas que llevan a otras búsquedas y fue muy sencillo. Poner la pregunta, incluso después me lleva, como les decía, a las citas. Show Evidence, que esto es una herramienta que nos parecía muy interesante, explica, bueno, por qué fue que se lo puso como más relevante, ¿tá? E indica lo que decían las citaciones que hizo que este documento fuera tan relevante, me explica por qué lo puso en este orden. Y si yo quiero, acá puedo seguir agregando todo lo que sea que a mí me sume para esta búsqueda. Pero tiene, como les decía, un lenguaje muy sencillo, muestra cómo se hace la búsqueda. Entré solamente con Google, otra cosa que les digo, la mayoría de estas plataformas les van a pedir el usuario de Gmail, ni siquiera la contraseña. Lo que les va a pasar, y nosotros ya lo probamos también, les lleva alguna propaganda que dice bienvenido a Elicit, bienvenido a Research Paper, bienvenido a, pero no es tampoco algo molesto. ¿Ah? Entonces, la estrategia de búsqueda es súper amigable. Yo acá le puse eso, pero puedo poner, yo qué sé, irrigation. Bueno, que sean tecnologías aplicadas a... Ni siquiera estoy poniendo una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, me dice, bueno, ahora ¿a qué te referís con eso? Vamos a buscar tecnologías aplicadas a esto. Pero ese lenguaje natural y me lleva a búsquedas que llevan otras búsquedas, ¿va? De estos hay miles, pero ahora simplemente que sepan que es todos tienen ese mismo criterio. La búsqueda está con la posibilidad de seguir haciendo preguntas, ¿tá? Que es lo que se llama, que no me sale, iteración, que es yo pregunto y repregunto hasta que sale lo que quiero. Después, lo que está a texto completo lo voy a poder descargar porque buscan muchísimos materiales y no que no, yo sé que después, por ejemplo, podría tener el Timbo abierto y ver si ese material está en el Timbo. Esto, como les decía, no tiene carpetas para guardar, simplemente va mostrando todo lo que hemos buscado hasta ahora y sigue agregando, creando, incluso dice, podés preguntarme que trabaje más duro y haga una búsqueda exhaustiva más completa. Por lo menos que conozcan alguno de las herramientas dentro de lo que es buscadores y si me dan 5 minutos les muestro algo de mapa conceptual. ¿Vamos bien?
Sí, Pía pregunta por qué se llama Asta y no el otro, es porque cambió el nombre ahora hace nada. Claro, ASTA es la plataforma creada por el Allen Institute, que es una fundación que trabaja en el área de la inteligencia artificial, que desarrolla tecnologías para la investigación, para la innovación, y ASTA es como esa plataforma de trabajo. Dentro de ASTA tenés, sí, el Paper Finder y después ahora sacaron a una que se llama QA, que es para hacer preguntas. O sea que todo el tiempo están sacando algo nuevo, pero ASTA es como la página madre, la Igual el plataforma Paper madre. Finder cambió nombre a Fine Papers, una cosa así, Sí. por eso Y cambia a veces, están agregando constantemente. Incluso acá, si vamos a la página principal, te dice que próximamente también viene lo que es la incorporación de analizar datos. ¿Ah? Esto es constante evolución, cambio de nombre también. Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero una cosa que podemos hacer, y le digo por las dudas, cuando estamos buscando esto, ya que no vamos a poder mostrarlas todas porque es imposible, es que pueden tener abierto el asistente, que sería Gemini o ChatGPT, ¿tá? Y le hacen preguntas sobre esto, qué es lo que no entendieron. Porque para eso sirve. Es lo que dice Eugenia, bueno, ¿para qué lo quiero? Yo en ChatGPT lo voy a buscar, porque esto es para buscar información académica, de calidad, lo que sea. Esto va a ser mejor y alucina menos. Pero al ChatGPT lo puedo tener abierto y hacerle preguntas, por decirles. Les muestro, a ver si lo tenía abierto acá. Ay, no, yo creo que lo cerré. Estaba buscando en Consensus, anoche con Eugenia madrugada mirando todas estas cosas, y le pregunté a ChatGPT, ¿qué es Consensus? Que es la otra que les iba a mostrar. ¿Cómo funciona? No entiendo para qué está la función. ¿Qué criterios utiliza? O sea, que puedo tener abierto ChatGPT, preguntarle cosas sobre lo que estoy usando acá, porque no me queda claro, y ya poder complementar todo con todo y tener abierto el tiempo por si me muestra un material que no tengo texto completo acá, pero lo puedo conseguir. O sea, utilizar las cosas de manera inteligente sabiendo para qué sirve cada una. Que no A es una mí, exclusiva. claro, a mí, no siendo exclusiva, también el ChatGPT me resolvió consultas de acá que no, la ayuda no me servía mucho. Bueno, ¿qué quiere decir lo de show evidence? ¿Qué quiere decir lo de ¿cuál es la diferencia entre Fine Papers y Summarized Literature? Bueno, me decía Summarized Literature, perdone mi inglés, más bien te proporciona un estado del arte sobre un tema, no tanto buscar artículos específicos. ¿Se entiende? Siempre van a tener una ayuda, términos de privacidad. Esta es muy sencilla, pero hacemos énfasis porque no nos pide pagar. ¿Da? ¿Alguna duda? Yo sé que es una muestra rápida para un tema de tiempo, pero por lo menos que conozcan una de buscar y si quieren rapidita mostramos otra que sea la otra categoría que es mapas. ¿Les parece bien? A ver. Sí, clarísimo. ¿Sí? Está, perfecto. La otra que les quería mostrar, pero esto es un pantallazo, Consensus, que es lo que les decía que yo no entendía bien cómo funcionaba cuando lo investigaba y le pregunté al ChatGPT, es lo mismo. Ustedes van a tener una pregunta para hacer, lo que sea, que era yo pregunté ahí, por climate change, ¿ah? Y va a ser lo mismo, ¿ah? Hice una pregunta, no me maté con la descripción y las palabras claves, no detallé y empiezo a traer resultados, 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 resultados basados en esa pregunta, solo que acá no me muestra cómo fue el trabajo de investigación. ¿Tá? Dejo de decir razonamiento porque no es razonamiento. Pero vieron que tiene eso que lo hace fabuloso, muy amigable. Me trae una descripción, cada punto que yo me fijo es un material para ver, me dice si está el PDF o no. Puedo seguir buscando y diciendo, ahora agregale esto, 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 aquello. Pero son buscadores muy sencillos los que tienen. Ojo, cuando ustedes van a buscar y dicen, acá el pricing no sé dónde está porque no estoy en la página oficial, pero acá siempre hay una partecita que dice precios y ahí fíjense cuántas búsquedas pueden hacer. Por ejemplo, generalmente si dice upgrade por algún lado, es porque te dice, bueno, free, puedes buscar búsquedas básicas, pro, limitada, cuántos resultados, cuántas búsquedas profundas. Capaz que para lo que yo quiero, en este caso, me sirve porque Consensus no pone límites para
las búsquedas, capaz que en cuanto a lo que recupera, pero siempre vayan a pricing a ver qué les ofrece. Y siempre pueden entrar con 2, 3 correos. Después, 5 minutos, mostramos lo que es mapas conceptuales. Timbo tiene una opción de mapas conceptuales, pero la vimos ayer con los estudiantes y es media básica, no quiere decir que vaya a mejorar, pero vamos a mostrar rapidito Research Rabbit porque estábamos entre Lead Maps, que es muy buena, pero lo que tiene es que te permite solamente tener 2 mapas en simultáneo y no tener más y no poder guardarlo. O sea, es excelente, pero hay que restringirse un poco en lo que uno busca, pero Research Rabbit es gratuito. La forma de buscar es la misma siempre. Voy a partir de una pregunta, voy a hacer una búsqueda, pero lo que me va a mostrar es un mapa conceptual para navegar. En este caso, Research Rabbit, no entramos solo con la cuenta de Google, sino que te tenés que hacer un usuario, una contraseña fácil de recordar, y nos permite, lo que hablábamos hoy con Paola, la vinculación con Zotero. ¿Ah? Hasta ahora muchos tienen vinculación con Zotero, con Mendeley no hemos visto. Entonces, yo puedo crear carpetas, hacer búsquedas, pero cuando voy a buscar una información, puedo hacer una carpeta nueva, acá ya les abro una que tenía abierta para ir más rápido, puedo subir materiales, la forma de subirlo es importar una carpeta de Zotero de artículos o subirlos a través de Bistec o RIS, o si no, buscar una información, voy a buscar la misma para ver qué nos trae. Era ahí por Climate Change. Perdonen que lo mostramos rápido, pero no se preocupen que después les pasamos los links a estos. Nos permite buscar un área de estudio. Yo buscaría en todas por las dudas de que sin querer elija una que restrinja. ¿Ah? Entonces me permite buscar, agregarlos a las colecciones, ir agregando materiales a estas carpetas que me creé, pero ¿qué es lo que me trae esto? Yo subí materiales, encontré materiales, pero cuando me posiciono en alguno de ellos, me muestra el paper, generalmente son artículos, pero la posibilidad de explorar y crear mapas. ¿Tá? En este caso, vieron que está solo en rojo autores y autores sugeridos porque este es un material de cual puede ser posiblemente que no esté el texto completo, pero vamos a buscar una que esté el texto completo para mostrar todo el mapita así en grande. Para justo, vamos a buscar alguna acá, ¿está? Entonces, aquí elegimos un material del cual extrajo la información. Tenemos los autores, el título, de qué trata, yo puedo hacer algún comentario como para que quede en mi colección, pero si le doy trabajos similares, acá en vez de hacer una pregunta y que me traiga una cantidad de materiales, lo que hace es colecciones, ¿va? Se arma un mapa conceptual en base a lo que tenía ese artículo con trabajos similares y la forma de explorarlo es a través de estos diagramas, también llamados grafos. Entonces yo puedo entrar a cada uno de estos materiales y ver qué es lo que me sugiere, a su vez, de ese material que yo seleccioné, seguir investigando, seguir armando diagramas, y lo que tiene Research Rabbit es que no tiene límites, ¿tá? De uso. Puedo hacer todas las búsquedas que yo necesito. Entonces, la forma de buscar acá no es una pregunta, sino es mapas conceptuales que unen lo que yo busqué en un solo artículo en este caso, y yo puedo explorar cada uno de estos materiales ingresando a los círculos, incluso moverlos, relacionarlos. Acá está seleccionado Network, pero si seleccionamos Timeline me hace como una línea de tiempo. Por ejemplo, justo estoy buscando lo más nuevo, ¿tá? Entonces me lleva hacia un material que me puede interesar, me lleva a búsquedas dentro de búsquedas, pero a través de estos mapas que son bien gráficos y bien visuales. Entonces, mostrarles por lo menos una tecnología de lo que es conectores. ¿Tá? Después, lo que tiene Research Rabbit es que además también te permite hacer carpetas, guardar los materiales que encontré, relacionarlos, ponerles una etiqueta, hacer comentarios para recordar, ¿tá?
E incluso cuando importamos de Zotero es eso, yo tengo que tener Zotero conectado y abierto, yo lo tenía abierto, tengo una carpeta que se llama hormigas, que ya está sincronizada, otra que se llama taller, y cuando le doy Start Sensing, lo que hace es eh, empezar a trabajar sobre todo ese material y subir, ¿tá? Y crear una nueva carpeta donde yo voy a seguir buscando relaciones y seguir generando esos mapas que me permiten buscar, ¿tá? Puedo hacer uso de cualquiera, puedo tener una herramienta como Elite Maps o ResearchRabbit para hacer búsquedas a través de esos grafos o diagramas o las herramientas de búsqueda de papers que vimos rápidamente. Hay dos de ASTA y Consensus, te las mostré por arriba porque no da el tiempo para todo. No sé cómo son mapas conceptuales, los vínculos entre los grafos son por palabras clave del artículo o también por relaciones entre autores. Depende de lo que yo haya seleccionado, Carol. Por ejemplo, yo en este caso busqué, en el que estaba buscando ahora, puedo buscar por las referencias, por los autores. Cuando es, por ejemplo, con artículos similares, sí busca temáticas similares. Depende de lo que yo haya seleccionado en este menú previo a lo que me está sugiriendo. ¿Tá? Si elegí buscar por autores sugeridos por artículos similares, por las referencias. Acá depende de que lo que yo elija para analizar lo que me va a mostrar. No sé si hay alguna pregunta. Perdonen que fuimos Gracias, rápido, pero claro. sí, sí. Son 11:05 ya, vamos a tener que ir cortando. Disculpen que los tiempos no nos dieron para tanto, pero nos parece que es más rico también el diálogo previo que tuvimos, sus aportes que fueron súper interesantes, que después buscar y probar podemos hacerlo todos metiendo mano. ¿Ah? Pero después por lo menos estas grandes categorías. Mi asistente de ChatGPT, que lo tenía abierto para hacerle preguntas cuando no entiendo algo, tengo abierta también mi buscador y tengo abierto también, ahora acá no lo tenía, puedo tener abierto también el Timbo para complementar lo que encontré y no estaba texto completo en esas bases y abrirlo. O sea, nada es excluyente. Y es probar, investigar y todos los días sale algo nuevo, como nos pasaba con los genios, no terminábamos de leer más. Más que nada porque, ay, sí, más bien. Más que nada porque sabemos que mucha gente está justo con la hora porque hay otras actividades. Ah, es el día de la agroecología en la facultad. Y bueno, nada, pero está, si tienen alguna consulta, alguna otra, ay, discúlpenme, se me fue la palabra. ¿Alguna Duda, otra duda? No, aporte. algún otro aporte que quieran hacer, nada. Y a las colegas que están aquí presentes, feliz día para todos porque hoy es el día del bibliotecólogo. También. Y de la agroecología. Y de la agroecología, pero bueno, nada. ¿Qué les ¡Feliz iba a decir? día! No sé si tienen alguna otra aporte para hacer, que nosotros